Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Esta es otra nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que, si bien para muchos, para los que no poseen esa nacionalidad acerca de la que voy a hablar y que ha generado mucha polémica en todo el mundo, puede que no sea tan relevante en cuanto a una repercusión mundial o a una repercusión en el país de origen al cual perteneces, pero podría tener mucha significancia el hecho de que pueda surgir un nuevo país en el mundo. De los más de 200 países, se tiene registro de 214 países que hay en el mundo, en el planeta Tierra, pudiera surgir un nuevo país, un país número 215, y ese país podría ser Cataluña, un nuevo estado. Todos conocemos que España está dividida por regiones autónomas, la región valenciana, la región gallega, la región de Castilla-La Mancha, la región madrileña, obviamente, la región catalana, la región vasca. Pero la región catalana es la que ha generado mucha polémica porque tiene ideologías, principios e intenciones separatistas y secesionistas. Es algo similar a lo que ha ocurrido y ha estado ocurriendo en Ucrania, en la que hay regiones dentro del país como las de Donetsk y Luhansk que quieren proclamar su independencia por parte del territorio ucraniano y ser estados libres y soberanos. Cataluña también quiere lo mismo, quiere ser libre y soberana, dejar de depender de Europa, ya que hay un nacionalismo tan marcado porque los catalanes se sienten más catalanes que españoles cultural, política, económica y socialmente se sienten más catalanes que españoles. La idiosincrasia del ciudadano catalán es: yo soy catalán y punto, no soy español. Tienen una intención separatista e independentista de España muy marcada, y eso es lo que los ha llevado a que, junto a su nacionalismo, impulsen un proyecto político que haga que ellos hayan querido independizarse de un país como España, un país miembro de la Unión Europea que está atravesando por una recesión y una crisis económica sin precedentes. Incluso se podría decir que España tiene una situación económica peor que la de Venezuela, por poner algún ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que Cataluña quiere independizarse de España, y desde hace más de un año ha tenido ese, ese deseo, esa intención, impulsando ese proyecto político que gestó y ha estado gestando el presidente de la Generalitat de Cataluña, en catalán la Generalidad de Cataluña, el gobierno de Cataluña, que se autoproclama como Estado soberano, aunque oficialmente no es conocido así, pero de facto Cataluña es un Estado por lo menos soberano, un estado no oficial pero sí de facto. Entonces, el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, es quien ha promovido esa secesión, e incluso los catalanes ya se sienten más catalanes que españoles. Tenemos el ejemplo de famosos catalanes, por ejemplo el futbolista español pero que también es catalán, Gerard Piqué, el famoso futbolista del Fútbol Club Barcelona, quien está casado con la famosa cantante colombiana Shakira. Él se siente, por ejemplo, más catalán que español, y ha habido también muchos futbolistas y celebridades de origen catalán pero cuya nacionalidad oficialmente es la española, que prefieren ser catalanes antes que españoles. Ante esta disyuntiva, por así decirlo, el día 27 de septiembre, domingo 27 de septiembre del 2015, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Cataluña. Ya hubo un proceso consultivo de independencia en el que era una especie de referéndum o simulacro en el que se votaba a favor o en contra de la independencia de España. Los catalanes decían si querían independizarse o no de España. El sí ganó. Una elección que no fue reconocida porque muchos alegan que fue convocada ilícitamente, pero lo cierto es que ya hubo el día 27 de septiembre elecciones oficialmente declaradas, elecciones parlamentarias dentro de Cataluña, para ver quién o qué fuerza política catalana tenía o pudiese lograr la mayoría del Parlamento catalán. Y es que, como lo informa la BBC Mundo, la cadena BBC Mundo, los independentistas catalanes lograron la mayoría en las elecciones en Cataluña. Los partidarios de la independencia salieron a la calle a celebrar los resultados, como lo informa Reuters. Los grupos que no apoyan la independencia de Cataluña obtuvieron la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas regionales
de este domingo. Esos son los grupos que apoyan la independencia de Cataluña. Los comicios habían sido promovidos por los grupos secesionistas como una consulta sobre la voluntad de los catalanes de independizarse de España, ante la imposibilidad constitucional de realizar un referéndum sobre ese tema. Con el 95% de los votos escrutados, el conjunto de partidos independentistas obtuvieron, ya que hay una coalición independentista compuesta por varios partidos que obtuvo 72 escaños, es decir, 72 asientos de los 135 que conforman el Parlamento catalán. El actual mandatario catalán, Artur Mas, había solicitado a los votantes independentistas que acudieran a votar masivamente, pues solo con una mayoría sería viable la separación de Cataluña del resto de España. Es decir, con una mayoría simple, ahora Cataluña puede seguir impulsando su proyecto político de independizarse de España. Por ello, nos preguntamos, ¿está Cataluña siendo cada vez más independiente de España? La plataforma del partido Junts pel Sí, en catalán significa Juntos por el Sí, liderada por el partido Convergencia que lidera el presidente catalán Artur Mas, obtuvo 62 escaños de los 68 que requería para disponer por sí sola de una mayoría absoluta. Hubo también una mayoría de escaños, pero no de votos. La llave para la mayoría estaría entonces en manos de la candidatura de Unitat Popular, candidatura de la Unidad Popular, el CUP, que agrupa movimientos independentistas de izquierda quienes lograron 10 escaños. Estos movimientos independentistas, compuestos por varios partidos políticos de izquierda, ahora le ganaron la partida a los partidos, valga la redundancia, que están en contra de la independencia. Sin embargo, hasta ahora la dirigencia de la candidatura de Unidad Popular ha puesto objeciones a la posibilidad de apoyar la continuación de Artur Mas como presidente de la Generalitat catalana. La propuesta de Juntos por el Sí que lidera Artur Mas implicaba avanzar en un lapso de 18 meses hacia la declaración unilateral de la independencia de España. Es decir, había una primera estrategia, y era que después de estas elecciones avanzar, como lo menciona el artículo de la BBC, después de 18 meses hacia la declaración unilateral de la independencia de España. Es decir, que Cataluña se declarara unilateralmente solamente por su declaración y decreto independiente de España, sin que España lo haya autorizado, lo haya aprobado, o alguna instancia internacional como por ejemplo la ONU también tuviera incidencia allí. Los resultados electorales, considerados desde el punto de vista de los votos, sin embargo, ponen en cuestión la mayoría independentista, toda vez que el porcentaje de electores que sufragaron, es decir, que votaron por los grupos secesionistas, no superó el 50%. Es decir, no hubo una superación del 50% de votos por los grupos secesionistas, pero la mayoría simple, liderada por los partidos de izquierda, sirvió para ganarle las elecciones con un 53% de los votos a los partidos que están en contra de la independencia de Cataluña de España. Las cifras oficiales otorgan al Partido Popular del presidente español Mariano Rajoy, que está en contra de la independencia, unos 11 escaños, es decir, un fuerte retroceso ante los 19 escaños que había logrado en las elecciones catalanas de 2012. Esto significa que el partido político liderado por el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que es el Partido Popular, está perdiendo capital político, está perdiendo seguimiento, está perdiendo una base política. Ahora retrocedió a 11 escaños, 11 asientos en un parlamento liderado por 72 catalanes y 11 que están en contra de la independencia. Claramente, las de ganar las tiene Cataluña, ya que tiene la mayoría en el parlamento, y si controla el parlamento, pudiera iniciar una estrategia acerca de la que voy a hablar en un momento. Pero esta semana, hay que comentarlo, Rajoy, el presidente de España, prometió una respuesta medida pero contundente ante cualquier intento secesionista en Cataluña y afirmó que independientemente de quien ocupe la presidencia de la Generalitat catalana, el margen de negociación lo fijan la Constitución y las leyes. Rajoy se apega a la Constitución. A España no le conviene, ni al gobierno español, que Cataluña se independice de su país. ¿Por qué? Porque Cataluña es una región autónoma muy importante económicamente para España, y el hecho de que ésta llegase a separarse de España implicaría un retroceso en el Producto Interno Bruto, en la caída del ingreso per cápita, también en la inversión interna, en el ciclo de generación de empleo y demanda de empleo que pudiera caer, porque ya los catalanes dejarían de trabajar en el centro de España, en ciudades importantes de España como Madrid, como también Valencia, por ejemplo, y esto implicaría que habría catalanes yéndose de España
y esto sería una pérdida de capital humano y capital productivo para el sistema productivo y económico de España en general. Cataluña, el gobierno español se apega a la Constitución, que por ahora no da visto bueno alguno para que alguna región de España se independice de España, pero Cataluña quiere hacerlo a pesar de todo, quiere ir en contra de las leyes, quiere independizarse cuando la Constitución así no lo estipula. Durante la campaña, Rajoy y el Partido Popular hicieron énfasis en los problemas que enfrentaría una Cataluña independiente, incluyendo su posible salida de la Unión Europea. Este es otro tema que voy a comentar. Hubo una participación récord, la participación iba aumentando en horas de la tarde, aproximadamente a las 2 de la tarde. Los comicios catalanes, a los que estaban convocados a participar 5.5 millones de ciudadanos catalanes, alcanzaron cifras máximas de participación. Al momento del cierre de las urnas, el número de electores que acudió a votar fue superior al 77%. Ya finalizando las elecciones, ahora pueden imaginarse el número de electores, un porcentaje mucho más alto, que hubo cuando las elecciones o el proceso electoral iba empezando el día 27 de septiembre. Esa cifra supera en casi 10 puntos los datos de participación de las últimas elecciones regionales catalanas realizadas en 2012. El presidente catalán consideró que los resultados avalan la condición plebiscitaria de la elección. Y es que muchos catalogaban estaban tachando a esta elección, a este proceso electoral, como un plebiscito, es decir, un sí o un no, aprobar la independencia o no aprobarla, o desaprobarla. El hecho es que pudiera tener carácter plebiscitario, porque el hecho de que, o la situación en la que los catalanes quieran dominar el Parlamento es obviamente una intención muy clara de querer promulgar leyes que vayan a favor de la independencia de Cataluña. Y aquí es donde quiero llegar, es a donde quiero llegar. La estrategia, y esto es claro que lo tengan en mente, es algo para que lo tengan muy en claro todos los ciudadanos españoles que me estén escuchando, así como catalanes y todas las personas de habla hispana del resto del mundo. Porque el hecho de que Cataluña se independice de España pudiera significar un nuevo aliado diplomático para muchos países de Latinoamérica que, digamos, Cataluña utilizaría el idioma catalán, pero en cuanto a la cultura podría dejar de usar el español, aunque no será un proceso fácil de desculturización o transculturización hacia una catalanidad, por así decirlo, lejos de la españolidad, para utilizar algún término. Entonces, con base en esto, la estrategia del gobierno catalán es promulgar una ley para realizar un referéndum independentista, es decir, si Cataluña o el partido o los partidos de la coalición liderada por Artur Mas, de partidos que aprueban y quieren la independencia de Cataluña de España, controlan el Parlamento, que es donde se dictan las leyes, pudiera promulgar una ley para realizar un referéndum independentista en el próximo lapso de 18 meses, omitiendo la declaración unilateral de la independencia y llevando a cabo un referéndum que les pregunte a cada ciudadano catalán: ¿quiere que Cataluña se independice de España, sí o no? Así de simple. Y alguna de las dos podría ganar, o ganaría, mejor dicho. También, en cuanto a la situación económica, ya expliqué cómo Cataluña, en caso de independizarse de España, pudiera repercutir económicamente en España, que está en una burbuja inmobiliaria tremenda, una recesión económica con una caída de empleo también muy abrupta, una caída muy abrupta del empleo e incluso una baja en el ingreso per cápita, baja en la productividad, y no hay una política económica que pueda tratar de solucionar la crisis que empezó hace aproximadamente 6 u 8 años. Cataluña podría adoptar el euro como moneda, podría no salirse de la Unión Europea ni tampoco de la zona del euro, mantendría el euro como moneda, pero debe tener en cuenta que tiene que cuidar su nivel de liquidez en los bancos. También pudiera llevar a cabo o implementar una reforma que mantenga un nivel de fluctuación del euro en el sistema bancario catalán para que las transacciones se hagan en euros, pero que este no experimente mucha volatilidad o tendencia a la baja en caso del proceso de convertibilidad de la moneda por alguna tasa de cambio o en las transacciones bancarias que se lleven en euros únicamente. Como lo reporta el portal www.eleconomista.es, un portal español de economía, habría problemas para la banca. Cataluña también dejaría de tener un prestamista de última instancia que ha mostrado ser tan importante la última crisis económica. Es decir, si Cataluña se independiza de España, pudiera perder un prestamista importante, como los bancos centrales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, que le prestaron ayuda y dinero a España cuando se experimentó o estuvo en el auge
de su crisis, en el máximo punto de crisis que experimentó, pero los planes del Banco Central Europeo es mantener a una España unida, pero al desunirse Cataluña de España, los planes del Banco Central Europeo podrían verse afectados. El Estado soberano, que rechaza tener una política monetaria propia, pierde también los beneficios de señoreaje, la diferencia entre el valor del dinero y el coste de producirlo. Eso quiere decir, como lo señala el artículo, que habría un mayor coste para producir billetes y dinero en Cataluña, ya que dejaría el euro, pero tendría que producir su propio dinero. Y esto genera un costo para el Estado, más dinero y capital para el presupuesto nacional. Ya el dinero no lo produciría España, lo produciría Cataluña. El dinero ahora tiene que revalorizarlo, adoptar medidas de emisión para controlar la inflación, que también están sujetas a las políticas monetarias y económicas generales y expansivas de la Unión Europea para con el euro. Ahora, en cuanto a lo político, Cataluña crearía o podría crear un proyecto de institucionalización en la que pueda hacer que sus instituciones o crear instituciones independientes la una de la otra, con una separación de poderes y a una autonomía institucional bien marcada para que haya una verdadera democracia en la que el Parlamento será un poder independiente del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, también del Poder Electoral, y obviamente el Parlamento es el Poder Legislativo. De esta forma habría mayor o una más, digamos, efectiva democracia en Cataluña, que ya la ha estado habiendo. Cataluña tendría que acordar una política diplomática, solicitar su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas, establecer y crear embajadas en países con los que le interese mantener relaciones diplomáticas, que es importante para territorios o estados de Latinoamérica. Debe acordar una política migratoria para todos los catalanes que ahora tienen que dirigirse a territorio catalán fuera de territorio español, poblar más el territorio catalán, porque hay catalanes también distribuidos por España, pocos pero los hay, y debe acordar políticas públicas que permitan que pueda hacer que el gasto público se maximice, no haya una elevada tasa de impuestos, también que promueva la inversión, cree empleo y generar un sistema económico que se base en un sistema de producción o basado en el libre mercado, liberalismo. Dejar que haya un libre mercado, que la empresa privada conviva con el Estado catalán, que también la ley de la oferta y la demanda sea la que dictamine los principios y transacciones que se lleven en el mercado para la esfera del sector privado, y aliarse con el sector público para crear una economía mixta, una economía, digamos, en la que haya participación del Estado, pero también del sector privado, y de esa forma haya un sistema de producción más igualitario para todos, para las clases que dependen de la política pública del gobierno, las clases más bajas y las clases más altas que recurren al sector privado para subsistir económicamente. Entonces, Rajoy dice, el presidente de España, que no habrá choque de trenes en Cataluña, es aplicación de la ley. El presidente del gobierno pide a los catalanes que se sientan españoles y europeos y que estén tranquilos porque no va a haber independencia de Cataluña. Se opone fervientemente a la independencia de Cataluña, pero no se le va a privar a nadie, a ningún ciudadano, su derecho a decidir sobre lo que tiene que ser su país. Rajoy ha denunciado el ataque frontal que a su juicio está dirigiendo más contra la ley, las normas de la convivencia. Cree que Cataluña está violando la Constitución española. Todo está dentro de la ley, no va a haber independencia, es la aplicación de la ley lo que se va a producir, pero pudiera Cataluña tuerzar esa ley a través de un referéndum y de un proyecto de ley creado en su parlamento que pueda originar algún cambio constitucional en el territorio español, o recurrir a instancias internacionales, pudiera llevar este caso incluso a la Corte Internacional de Justicia, lo pudiera llevar Cataluña hasta allá, como hizo Bolivia con la demanda por una salida al mar sobre Chile. Pudiera también llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia como una demanda, o promoviendo una demanda independentista para que haya alguna influencia sobre España y presentar argumentos que sean válidos para poder independizarse de España y llevar esto a una vía internacional o a un mecanismo internacional de justicia que ya legislaría sobre el asunto sin tener que violar la Constitución española, y que haya, como lo dice Rajoy, el presidente de España, un choque de trenes en Cataluña. E incluso también se disminuyó el déficit fiscal de Cataluña y subió el de Madrid en plena crisis, es decir, que Cataluña disminuyó esa brecha entre lo que gasta y lo que percibe por ingresos fiscales, y el de Madrid, la capital española,
subió, porque hay una crisis económica que se está centralizando en las regiones donde el gobierno español tiene mayor control, pero Cataluña, que tiene más control, menos digamos supervisión y control estatal del gobierno español y más a nivel interno por el gobierno catalán, que ha promulgado políticas que ha hecho que Cataluña se desarrolle sin importar lo que haga España. Por ello también se sienten más independientes, porque se preocupan únicamente por Cataluña sin importar lo que pasa con las demás regiones de España, promulgando leyes y políticas económicas para que se desarrolle Cataluña, que se ha estado desarrollando, y España vive una crisis en la que tiene que centralizar más su poder en aquellos estados que quieren mantenerse en España y que son españoles, en aquellas regiones, tratando de no preocuparse tanto por lo que suceda en Cataluña para poder atender la crisis inmediata y luego tratar de resolver un conflicto en el que Cataluña quiere independizarse cuanto antes de España. Pero así están las cosas en Cataluña y es posible que haya un nuevo país en el mundo y ese nuevo país se llame Cataluña.